Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. We're in a really good place right now. We've got a really good team. We have a small town feel, but we have big dreams here. We just got a good group of guys that can shock some people. We have to have an indomitable spirit of competitiveness. We know what we're capable of. There's no secret recipe to that. We're just going to work hard and get to where we want to get to. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. Vaya playoffs estamos viendo. Tremendos. Es que si fuéramos hoy por ellos, o sea, hacer una especie de cuadro general, te juro que no sabría ni por dónde empezar. Siempre acaban sorprendiéndote, ¿eh? Siempre acaban sorprendiéndote, Gonzalo. Si no es de un modo, es de otro, pero ¿quién habría pensado que, por ejemplo, veríamos arrancar unas semifinales de conferencia? Además, con 3 favoritos tan marcados como había, con 6 triunfos visitantes seguidos. Sí, era de no creer, ¿eh? Es algo que no tenía precedentes, por supuesto. Está viendo absolutamente de todo en las eliminatorias. Gloria de grandes remontadas, drama por sufrirlas, por supuesto. Sí. Tragedia por lesiones de grandes figuras, historias de decepción, otras tantas de ilusión. Lo que no cabe duda es que son el mejor momento del año los playoffs, y déjame recordarlo, Gonzalo, generan tanto contenido y a tantos niveles distintos que nunca pueden decepcionar. No, y que además, después de toda la batalla, vamos un año más a unas finales que no habíamos visto. Exacto. Eso es lo único que sabemos hasta ahora. Andrés, los Pacers ya venía avisando Sí. uno de los equipos más divertidos de ver en su versión óptima. Sin duda. Un año más por estas fechas. Vamos a tocarlos, pero va a ser inevitable recaer por un jugador que aquí ya tuvo su programa, el genio de Haliburton, porque sigue siendo, a fin de cuentas, el núcleo, el alma de un equipo sorprendente, de ese equipo que sigue manejando ese doble poder de imponer su ritmo mientras distorsiona el guión del rival. Muy Hemos importante. visto 5 titulares por encima de los 14 puntos, que es algo que no veíamos en los últimos 40 años. Vamos a ver, a mitad de enero, más o menos creo que era, había una pieza de Bass y de Amick que titulaban, es que explica parte de lo que hemos visto esta temporada, Sí. Tyrese supo de los haters y ahora él y los Pacers casi tienen que agradecerlo. Arrancaba la pieza por un clásico, que es la negatividad eterna de las redes sociales, que hay que insistir siempre que podamos que es el ecosistema con el que tienen que convivir los jugadores de hoy y ninguna otra generación del pasado. Y arrancaba diciendo, los atletas de hoy van tan inundados con críticas del barrizal anónimo que una buena parte de ellos se ha borrado y la otra ha aprendido a rechazarlo. Y si les afecta, decían, rara vez lo admiten públicamente. El acoso extrae su poder de que sus víctimas reconozcan sufrirlo, pero... dice, somos humanos, somos vulnerables. Porque en un momento dado Haliburton te puede decir, mira, yo hace tiempo que ya he olvidado las redes. Bueno, ¿y qué haces que te llevas el móvil al baño? Es un poco eso. Tú hablas con Haliburton y aunque no te lo diga, tú sabes que su primer mes de competición fue el peor de su vida. Sin duda. Claro, cuando vienes de haber estallado en algún momento anterior, cuando te han subido a los altares, ocurre que luego aspiran igual de rápido a hacerte caer, cosa que estuvieron cerca de conseguir. Él dice, quedé demasiado atrapado en el ruido exterior. Empecé a tener pensamientos negativos sobre mí internamente y por primera vez en mi vida empecé a dudar de lo que hacía. Esto lo contamos en el programa de las narrativas, Gonzalo. La necesidad de hacerte elevar y la rapidez en la que luego te hacen caer. La cantidad de ejemplos que siempre deja una edición de playoffs. Pero es una especie de, fíjate, en un profesional tan brillante, de sufrir en un momento determinado el síndrome del impostor. Y aclara además que yo estuviera fracasando es una cosa y que yo estuviera haciendo fracasar al equipo otra. Eso fue lo peor, que algunos partidos que tuvimos oportunidad de ganar yo sentía la culpa de estar alejando al equipo de la victoria. Los Pacers llevaban, Gonzalo, desde 2014 sin pisar finales de conferencia, hasta que lo hacen el año pasado, yo diría que contra todo pronóstico. Sobre todo sorpresa aquello porque se logra en mayo y su mejor baloncesto lo vimos mucho antes, cuando Haliburton estaba sano de verdad y no obligado, entre comillas, a regresar antes de tiempo de aquella lesión muscular que acaba lastrándole durante meses.
Ese era una sombra ya de Haliburton. Los Pacers acaban barridos ante los Celtics con su estrella, con Haliburton perdiéndose la mitad de aquella serie que se resolvió por la vía rápida. Y fíjate que Haliburton, esto no sé si lo sabe mucha gente, es de los pocos jugadores, porque cada vez son menos, además, que al descanso de los partidos suele mirar las redes. Suele mirar las redes y buscarse los comentarios sobre él, porque esto le ha servido siempre, y esto es interesante saberlo, recordarlo, le ha servido para bien, Gonzalo, como motivación. Claro. Oye, mira lo que dicen de mí, me motiva. Quizás ahora pueda entender mucha gente qué ha estado ocurriendo con él después de saberse los resultados de la encuesta anónima a jugadores que le calificaba como, según esas opiniones, el jugador más sobrevalorado de la liga. Pero hay que decir que a inicios de este año, tras ese amargo final de curso pasado, eso había dejado de funcionarle. Gonzalo lo llega a hablar con su preparador personal, con Drew Hanlen, que ha salido en este programa muchas veces, que se da cuenta también de que el inicio de temporada no era propio del Haliburton prelesión. No estaba bien. Era como si hubiese ido alejándose progresivamente, Gonzalo, de su mejor versión y además sin un motivo aparente. Sí. Porque en principio ya estaba recuperado, ya estaba apartado ese problema muscular. Y todo eso, esa sombra, esa tristeza que desarrollaba un motor diseñado justamente para todo lo contrario, cuando el curso pasado, echando la vista atrás, Gonzalo, había sido un enorme éxito colectivo. Claro. Y un enorme éxito individual. Este es un tema que es de tus favoritos al final. Nivel anterior, expectativa, techo prematuro y presión añadida. Exacto. Eso conlleva un precio, que lo hemos repetido muchas veces aquí. Y también está el peligro de las dinámicas negativas. Muchas veces pensamos que tienden a salir y que cuando llevas 4 derrotas seguidas, el quinto partido vas a ganar. Y no tiene por qué. Es una mera inercia, ¿no? Entonces cuando hablan con él, dice, vamos a ver, cuanto peor jugaba, más atrás sentía que me estaba yendo en el tiempo. Exacto. A aquellos malos hábitos de cuando ni siquiera era un jugador. Bueno, esto tiene un motivo, como vamos a ver después, que es el miedo, ¿no? Pero es que lo veías jugando. En aquel primer mes de competición no tenía ninguna agresividad. Era una sombra. No perforaba la pintura, no se iba de nadie y no todo estaba motivado por el asunto lesiones. De hecho, Carlisle lo pasaba al rol de distribuidor y veías que tampoco, que había desaparecido toda aquella magia, toda esa seguridad que lo había caracterizado hasta entonces. Alguien muy cercano llega a decir, lo de Tyrese fue un problema físico, pero sobre todo mental, porque además, antes en su verano olímpico, esa lesión iba a agravarse y el total de entrenamientos en verano... Bueno, fue 0, ¿no? 0. Eso es. Fíjate, era de veranos que hemos contado aquí, que explican luego esas mejorías de la temporada siguiente. No. Él no pudo entrenar en verano. Tienes partidos y ejemplos para aburrir, pero yo recuerdo, por ejemplo, el partido en Charlotte, que ellos pierden en Charlotte, antes de paliza, se quedan 2 de 11, 0 de 4 al triple, menos 21. Veías que era incapaz de forzar nada que incluso lo llevara a la línea. Y en aquellos 9 primeros partidos, los Pacers pierden 5. Dice, es muy duro sentirse así, frustrado conmigo mismo e incapaz de mirar a los ojos al equipo. Claro, a fin de cuentas estamos hablando de un jugador muy joven, que ahí te haces muchas preguntas que él se las hacía de cómo salir. Bueno, ¿cómo salir? ¿Cómo empezar a salir al menos, Gonzalo? Las recetas más básicas para iniciar ese cambio, distracciones fuera. Esto suele ser lo principal que te recomiendan. Distracciones fuera, fuentes de ansiedad fuera. ¿Qué hace Haliburton? Borra X de su teléfono directamente para evitar tentaciones que, aunque hubiese podido gestionar con anterioridad, estaba claro que se estaban volviendo en su contra, ya no podía gestionarlas. Se agarra, digamos, a una vida más simple, abraza un poquito la meditación, incluso la fe, empieza a calmarse internamente para volver a encontrar el equilibrio que le hiciera olvidar ese lado oscuro que se estaba apoderando de él, porque es lo que veíamos en pista, Gonzalo. Muy importante esto, insistimos, porque el juego de Haliburton es un juego completamente luminoso, un juego ágil, con dosis de riesgo que alimentan esa creatividad. Por eso, en jugadores así, sobre todo en este tipo de jugadores, de verdad, es muy, muy relevante que puedan ser ellos mismos. Porque de lo contrario no es ya que jueguen peor, es que se marchitan. Empieza Gonzalo a sentirse un poquito mejor, aislándose del entorno poco a poco, y además, oye, va siendo consciente de que está muy bien rodeado, deportivamente hablando, para volver al punto correcto de su carrera. Los Pacers, a partir de 2025, esto yo lo he recordado varias veces porque se le ha olvidado a la gente o no se comenta lo suficiente, Gonzalo, los Pacers de 2025 son el 4º mejor equipo de la NBA, ¿eh? Y hay mucha muestra, el 4º mejor de la liga. Es decir, que sorpresa, lo que estamos viendo, pues puede que haya habido o igual no tanta, Gonzalo. Es que es eso, lo has mencionado, ¿no? Lo del equipo, porque al final la solución suele partir de 3 pilares básicos. Uno es tu trabajo, evidentemente, otro es el resto del equipo. Estamos hablando de una democracia admirable, con jugadores como Siakam, Nembhard, Turner, Nesmith, Toppy, McConnell, hasta Thomas Bryant está cumpliendo. Sí. Y por supuesto un buen entrenador, en este caso Carlisle. Y un sistema de Intensity System, escribía esta pasada semana Abbott, porque, en fin,
puede estar ahí una parte del futuro inmediato de la NBA. Pero todos recordamos la explosión de este jugador en el torneo de Copa. Y recordamos además un perfil que allí llaman como ball dominant, que sin ser propiamente heliocéntrico, sí que tiene un uso en tramos largos, digamos, por encima del 25%, especialmente en el juego media pista. Entonces, claro, cuando esta temporada, en ese primer cuarto, ve Carlisle que Haliburton no termina de encontrarse cómodo en esa especie de rol anterior, le dice: no me importa si has perdido velocidad punta, si de hecho no la necesito, la estructura ha cambiado, el equipo requiere de ti un papel que sí, al final sigue siendo el conector principal, pero con mucho menos consumo de balón si es necesario. Si te das cuenta, Andrés, esto era como pedirle una revisión de su pasado, Sí. de su corta carrera, recordar incluso su etapa en Sacramento cuando ejercía un poco de combo guard. Al final, ¿cuál era el objetivo? Descargarle de tanta responsabilidad, o sea, presión. Es que él cuando llega a Sacramento, Gonzalo, el perímetro de los Kings yo creo que estaba bastante asentado, no solo en cuanto a nombres, que también de Aaron Fox y Buddy Hield estaban ahí, sino sobre todo en cuanto a roles. Era muy difícil moverlos. Haliburton, ¿qué hace siendo el recién llegado? Pues empieza a aprender cosas de ambos, del movimiento sin balón de Hill y de la gestión del mismo de Aaron Fox. Al principio le cuesta, obviamente, pero claro, quitarle el mando de balón a un creador ofensivo de ese nivel es como quitarle la raqueta a Roger Federer, Gonzalo. No tiene sentido, ¿no? El juego ya pasa a un segundo plano, pero acaba aprendiendo. Y es más, él acaba creando un muy buen vínculo personal que iba a trasladar luego en el tiempo con Buddy Hield, cuando este es traspasado a Indiana Pacers. El caso es que para Hield, la obtención de ayuda en roles complementarios siempre ha sido más importante de lo que parece, Gonzalo. Cuando hablamos de estrellas creativas, olvidamos que toda mano acaba necesitando el martillo. Sus herramientas de finalización, Malone para Stockton, Worthy para Magic, Amar para Nash, ¿son autosuficientes todos estos sin esos perfiles terminales? Pues claro que lo son, pero un creador, Gonzalo, necesita, por concepto, un finalizador. ¿Y sabes quién le acaba dando vías de escape a Haliburton en muchas de esas cosas a nivel de pista? Andrew Nembhard, Gonzalo, que es un poco el chico para todo de ese perímetro, que ofrece cerrojos defensivos, roles con balón, roles sin balón. Esto le va muy, muy bien a Haliburton en esos momentos de duda, porque le muestra una salida, Gonzalo, una salida a un rol tan marcado que tenía antes como era el de director puro y duro. Nembhard es muy versátil y Haliburton ha reconocido, al hilo de lo que decías, y esto es interesante, que su etapa inicial, sobre todo con Buddy Hield, ha sido muy valiosa para luego ofrecer la versión que hemos visto después, potenciando, por ejemplo, a compañeros como Nembhard. Ha sido básicamente la tercera mano. Sizes up Allen. Nembhard, 5 to shoot. Tough step back, and he connects on a deep shot for Indiana. I was just going to ask, how long was Rick Carlisle? El caso de Haliburton no es el típico point guard en ningún sentido. Tampoco lo es en esto de superarte desde el bote en 1 contra 1. Puede hacerlo, pero para entendernos, no es Shai, no es Ja Morant, no es Donovan Mitchell. Su dribbling siempre acontece de otra manera. Va muy cargado, con mucho acompañamiento de pies. Parece que te está bailando, parece que te está mareando. Sí. Hay quien decía, necesita algo así como prueba para encontrar sentido en el caos, que es lo que busca por sistema y en paralelo su equipo. Con el objetivo clarísimo, confundir siempre a la defensa. Y ya que lo has mencionado, pues sí, Nembhard ahí es clave, absolutamente clave, porque muchas veces ves que es su principal apoyo para iniciar cuando ya te ha dado el primer bloqueo. Y también, por supuesto, el mejor turner de carrera. Exacto. Que no tiene nada que ver con los números, es que se ha convertido en el interior ideal para romper de inicio la posesión y abrirle pista. Todas las secuencias juntos, Andrés, de give and go son para enseñar en las escuelas. Para entendernos, es como en el fútbol, las paredes entre dos jugadores, ¿no? Cuando el equipo empieza a despuntar, o sea, a corregir los males de aquellos 2 primeros meses, ves ese juego, esa armonía de ambos en el 2 contra 2. ¿Por qué? Pues porque han aprendido ya a descifrar de memoria, decías lo de la mano y el martillo, sí, el movimiento y sus posiciones mutuas. Pero Andrés, todo esto no sale de la nada. Te tienes que dar muchos golpes, como vimos en aquel primer cuarto de temporada, para entender Carlisle también qué es lo que tenía que corregir. Partidos hay para aburrir. Yo recuerdo, por ejemplo, ante Oklahoma, cuando desperdician aquella ventaja ante Oklahoma, al último cuarto por pasividad en ataque y dejar de verse, pues por ejemplo, Turner y él. Esto se ve agravado en la paliza en Boston la noche siguiente. Claro, ahí yo soy Rick Carlisle y hago lo que hizo. Lo sienta en una parte para enchufar en los 2 vídeos, con resultados, porque para eso están las sesiones. Claro. 2 días después, en Boston, ya vemos a Haliburton que si no tienes tiro,
¿Qué puedes hacer? 10 de sus 11 canastas se producen en la pintura, explotando además el pick and roll entre ambos con el apoyo de Nembhard. Ahí pudo empezar a estar el punto de inflexión. De hecho estuvo, porque ellos arrancan este 2025, decías. Pues mira, de los primeros 14 partidos ellos ganan 12. Una máquina. Sí. Y de todos ellos hay que recordar particularmente la noche en Miami, cuando parece que todo se vuelve a poner en orden. 33 puntos, 15 asistencias, 6 triples, 0 pérdidas. Esto recuerda a determinada etapa de Haliburton, por ejemplo en la Copa. Solamente una vez se había conseguido en la historia. ¿Quién? Haliburton, sí, en noviembre de 2023. Una de las preguntas que le hacíamos a Sergio en directo, que bien lo pasamos, ¿eh, Andrés? Sí, fantástico rato. ¿Que quién se lo había puesto más fácil en pista? Claro, te decía, al final has tenido tantos compañeros que no es sencilla una respuesta. Pues en el caso de Haliburton es igual, que es difícil, pero Andrew Nembhard sí es su principal factor de liberación, que es lo que muchos soñamos, en fin. Como apoyo a Jalen Brunson, entiéndeme, queremos mucho a Hart, pero claro, tú tienes un desdoblamiento como base y eso ayuda mucho. Dice Carlisle entonces... Problemas de ricos, Gonzalo. Por supuesto, alguna vez. Dice Carlisle entonces, la importancia de cada uno para el otro es evidente, hacen de complemento ideal. Andrew es quien más ha facilitado a Ty el juego sin balón y también al revés. Ya digo que toda esta etapa inicial hay que contarla porque es demasiado importante pasarla por alto. Porque los Pacers, sí, no son lo que estamos viendo ahora. Ellos tuvieron que deshacer un nudo que explica en parte lo que vemos hoy. De hecho, es que hubo unas declaraciones, Gonzalo, que sorprenden bastante en su día por el timing de Rick Carlisle. Las hemos rescatado porque ahora se ven con otra perspectiva totalmente diferente. Sí. Estamos hablando del pasado mes de diciembre, poco antes de Navidad, con los Pacers de gira por el oeste y un récord por debajo del 50% de victorias, para poner un poco en contexto de cómo estaban. Carlisle dice entonces que el objetivo de Indiana no era meterse en playoff, estando negativo, no era meterse en playoff, Gonzalo. El objetivo de Indiana era el anillo. Claro, a la gente le impacta porque parecían estar lejísimos. Decía, ¿pero qué está diciendo este hombre?, ¿no? Pero el bloque que tenía le permitía pensar mucho más allá de ese momento presente. Carlisle sabe lo que es ganar el anillo como outsider, Gonzalo, con Dallas. Y sabe que tiene entre manos un proyecto ambicioso, sobre todo cuando a raíz de sumar a Pascal Siakam a la causa, se acaba renovando después al camerunés el pasado verano. Así como yo creo que un importante núcleo de complementos. Retienen talento, ¿no? Esas afirmaciones de Carlisle iban lanzadas para mantener ese clima de expectación a nivel interno, porque algo muy interesante en Carlisle, Gonzalo, es que él siempre ha defendido, sobre todo a nivel privado, que la mejor forma de gestionar un grupo parte sobre todo de trabajar en corto, pero soñar a lo grande. ¿Qué quiere decir? Pues sí, imponer una cultura del esfuerzo, del trabajo colectivo, del día a día, pero al mismo tiempo marcarse objetivos altos que impidan relajarse. No quiero apatías, llega a decir en un momento dado Carlisle, con expectativas bajas y un clima de falsa esperanza. Quiero ambición. Y sinceramente me parece una fantástica forma de gestionar un proyecto, además de las características que tiene ahora mismo Indiana Pacers. Andrés, lo has mencionado antes, todo el asunto de las votaciones. Es muy posible que la semana que viene vayamos con ellas, porque de verdad es que no os imagináis, probablemente porque ha sido la edición más interesante de todas y ya es momento de abordar un tema como es el sesgo que viven los jugadores y explicar los porqués, ¿no? Todo ese asunto de los sondeos, las encuestas y ese Haliburton como el jugador más sobrevalorado de la NBA ha terminado marcando su final de año. Sin duda. Hay otro factor de motivación que es tuvieron mucha suerte el año pasado para meterse en las finales del Este. Bueno, esto del overrated ha dado ríos de tinta. Pero incluso las piezas que llevaban mejor intención al final estaban equivocadas. Por ejemplo, una que recoge muy bien la idea, tal y como vimos las reacciones posteriores, ¿no? Una que firmaba Jason Boyd a finales de abril que decía: Haliburton no está preocupado por lo que los demás puedan pensar de él. Esto es un clásico. Sí. No le importan las críticas. No. Como vamos a ver. Esto son relaciones públicas, Es que hay que hacer muchas veces así para proteger al jugador, claro. Pero a lo mejor no sabes o no conoces la verdad porque no te la han contado. Bueno, todo esto de la encuesta, recordemos que sale en mitad de primera ronda. ¿Vale? O sea, de hecho sale antes del segundo partido ante los Bucks. Sí. En la presentación en el Fieldhouse, cuando ya se conoce todo aquello que marca el día de los Pacers, le calzan, Andrés, el tema este de 50 Cent, que lleva por título Many Men, cuya apertura dice: muchos hombres desean verme muerto, con toda la idea. Que por cierto, a ver, más allá de la intención, esta es una de las canciones de las que él pide, digamos, que forma parte de la tracklist habitual, que es una cortesía, digamos, a los jugadores, ¿no? Pero es que aquella noche todo esto iba a tener especial sentido. Se van los Pacers al 2-0.
Hace Haliburton 21-5-12. Todo el equipo sabía cómo le había sentado aquello. Pero claro, quien tiene que dar la cara por ti, al final públicamente puede ser la figura del entrenador, claro, que obviamente califica como basura el resultado del sondeo. Porque a fin de cuentas, el menosprecio a mi jugador principal, a mi líder, es el menosprecio de todos. A mí sinceramente me gustó, ¿eh? Me gustó cuando le preguntan a Carlisle, porque Carlisle, tú ves como tuerce el gesto, Gonzalo, no se guarda nada. Es una encuesta de mierda, llega a decir Carlisle claramente. He escuchado que Balder y Giannis también están en esa lista. Me gustaría ver las caras de quienes les votaron. Las caritas. Esa encuesta, Gonzalo, tuvo muchísimo recorrido público, pero hay que matizar también alguna cosa, aunque la tratemos posteriormente. Por ejemplo, se extiende como Vox Populi, pero es una encuesta a 90 jugadores, es decir, una quinta parte de la liga. En ese punto, porque claro, la encuesta ha llegado a abordar a incluso más del cuarto de jugadores. Claro, pero la encuesta motriz en esa pregunta son 90 jugadores, que es una quinta parte de la liga, así que se deben tener en cuenta ciertas cosas, pero cuidado con extrapolar a lo bestia tan a la ligera en algunas preguntas. Y luego, permíteme, sin entrar en otros detalles ya, Gonzalo, que hay muchos, el simple hecho de que aparezcan nombres como los de Jimmy Butler o Giannis Antetokounmpo, esto debe invalidar directamente la encuesta. Bueno. ¿Estamos hablando de algo serio, Gonzalo? ¿O vale cualquier cosa para ganar notoriedad y generar ruido? Porque esto es directamente ridículo. And the other guys on the list were Jimmy Butler and Giannis. All right? And I want to see the guys' faces that voted those guys. I want to see the faces of those guys. Not everybody even answered in the poll. This is a bullshit poll. Vamos a decir tú y yo que este es el clásico ejemplo de pregunta previamente acordada, ¿vale? Sobra decir que a Haliburton lo vemos siempre alegre, ligero. Es como su juego. Pero la profesión va por dentro. Y maldita la gracia que el sector al que tú perteneces estime que tú estás sobrevalorado. Porque a fin de cuentas, dices lo de los 90 jugadores. Te puedo asegurar que en ese momento el jugador no piensa eso. Claro, piensa que no toda la siente. liga, exacto, piensa que toda la liga considera algo así. Entonces Haliburton, después del 2-0, dice, bueno, si es así, algo debo estar haciendo bien. No tengo mucho que decir sobre eso, nada grande que podáis esperar, solo me importa mi equipo, el grupo que formamos a nivel de vestuario y que ahora mismo estamos en buena posición ante los Bucks, etcétera, etcétera, lo cual es normal. Pero hace una pausa y dice, a ver, yo sé quién soy, tengo la confianza suficiente en mí como para que nada de eso me preocupe. Y aquí es momento de echar un vistazo atrás, porque Haliburton ha llevado hasta entonces muy bien las críticas. De hecho, se le ha considerado muchas veces, lo dicen allí cándido, ¿no? Sí. Un jugador cándido, Andrés, de los que ahora se estilan. No voy a dar nombres para desgracia del público que parece pedir villanos. Es que se quejan de buenos, ¿no? Sí. Pero quiero decir que hasta cierto punto Haliburton se ha reído de las críticas a su mecánica de tiro como algo ortopédico, a ese cuerpo palillo que tiene, incluso a esa doble voz que le aparece muchas veces en las versiones que tiene todavía. Esa garganta de adolescente. Are excited about what's to come, in the series, and Just the energy in the city right now with everything that's going on, but especially with us. So, we're excited. Pero Andrés, tú ves ese partido y tú ves una intensidad y una motivación muy extras distinta, desde entonces. Sí. Entonces, claro, hay un analista que dice, muy bien, puede que no haya dado respuesta vocal a esa especie de sentencia, pero en pista desde luego que la está dando. Que ese segundo partido ante Milwaukee tiene esa cuestión en el subconsciente seguro al 100%. Y se nota además desde el salto inicial, Gonzalo, porque hemos estado revisionando otra vez y el partido arranca 8-0 para Indiana con 3 asistencias de Haliburton. Es decir, si hubiera querido, había repartido 26. Sí. Acaba haciendo 21 puntos, 12 asistencias para poner ese 2-0 en la serie, pero más allá, los detalles, Gonzalo, la forma de celebrar, de interactuar con el público, con los rivales, se le notaba que estaba muy, muy motivado. Tuvo unas cuantas con Lillard también aquel día. Al término del partido le preguntan a él, defiende un poquito el lado emocional del juego, permitirse esas licencias, ¿no? De jugar, de interactuar, de vivir todo al máximo. ¿Me dejas decir una cosa, Andrés? Sí. Ahora que mencionas lo de Lillard y Haliburton, sí que los tuvo, pero ¿sabes lo que hace Lillard al final? Es decir, es un pique limpio. Totalmente. Es que eso es lo que debe quedar ahí y no otra serie de cuestiones. Pero al mismo tiempo decir todo esto, Gonzalo, de decir, bueno, pues que son licencias del propio juego, en esas declaraciones también deja caer un poco el fondo de la idea, al margen de celebraciones, Gonzalo, que es intentar ganar, que es lo que él intenta hacer. Esto no es un juego vacío, es un juego al servicio del fin primario, que es ganar. Haliburton and Portis are doing some jawing. Haliburton and Dame, they back at each other. They back at each other. Quarter
from the other day. This is what the playoffs all about. And listen, nothing dirty going on. It's competitive. I don't like you. You don't like me. Let's settle it on the court. ¿Qué lleva, Andrés? 5 temporadas, hablamos, ¿no? Oye, pues un pequeño palmarés ya está creciendo, ¿no? 2 veces All-Star, una inclusión en los equipos All-NBA, 2 finales de conferencia y, oye, también es algo, por supuesto, que guardar como es un oro olímpico. No es poco, claro. Los jugadores desde entonces, sus compañeros no han hecho más que echarle un cable siempre que han podido. Por ejemplo, esa bendición llamada Pascal Siakam, bendición para el proyecto. Dice que es evidente que no estarían donde están, que no sería el equipo que son sin él. Dice, es él quien nos empuja. Todos montamos en su coche, dice, hasta que las ruedas se caigan. Es así. Su impacto en el juego no tiene nada que ver con sus puntos, sino con dirigir la orquesta que haga que cada uno de nosotros esté donde debe estar. Y además, Andrés dice, lo hace con swag. Es un término que va más allá del estilo, con encanto. Dice que digan lo que quieran, nos da igual que guste o no, su generosidad arropa lo único que tiene en la cabeza, que es ganar. Vamos a ver, Andrés, si es que necesitaban alguna motivación, pues es que esto de las encuestas se la iban a dar toda. Sí, sí. 3 para cerrar con los Bucks y 2 para abrir ante los Cavaliers. Las mejores líneas por él, por los Pacers en general, las iba a dar por fin Jared Bass contando ahora sí la verdad. De hecho arranca fuerte cuando dice, Tyrese Haliburton puede estar ahora mismo en lo más alto, pero recuerda perfectamente cuando no podía ni mirarse al espejo. Es que esa es la clave. Regresa a ese primer mes de competición y a derrotas muy duras. Charlotte, Nueva York, Filadelfia, Orlando, Miami. De hecho, si tú tienes que elegir el peor momento, su peor noche, sí, de carrera, fue el partido ante los Knicks, en el Madison. Equipo que a fin de cuentas había sido su rival en las semifinales del Este. Sí. Claro, el Madison, Andrés, es una cosa muy grande. Templo, que tanto te da gloria como te condena. ¿Qué hace Haliburton esa noche? 0 puntos, 0 de 8, 0 de 7 al triple, no va a la línea menos 23 porque lo sienta Carlisle. Y lógicamente, termina siendo objeto de burla, o peor, que Haliburton era mentira. Andrés, tú como jugador sabes que algo ha ido mal cuando esa noche empiezas a recibir llamadas de toda tu familia. Exacto. No te preocupes, Tyrese, ya entrarán. Ha ido bien. Bueno, mucha calma. Decía Bass, él podía escucharles a todos, pero lo que no sabían era el dolor que algo así te acaba infligiendo por dentro. Claro, porque había hablado con él. Y dice Haliburton, solo deseaba largarme, huir de todo lo que estaba pasando. Me martillaba la cabeza, me siento extraño, no me siento yo mismo, no estoy bien, de hecho estoy mal, muy mal. Es ahí cuando añade lo de que no podía mirarse ni al espejo. Hubo un momento en que me costaba aparecer en el trabajo o meterme al gimnasio. No sé si me explico, trataba de evitar venir a trabajar. Andrés, hemos visto a más jugadores en situaciones críticas, digamos, ¿no? Pero en un jugador tan particular, decías, tan luminoso como él, el caso llama mucho más la atención. Es que eso de evitar tu principal fuente de felicidad, Gonzalo, es que al final denota claramente el problema, que es de aproximación de salud mental, porque además, insisto, incidimos en esto porque es fundamental con él. Es un jugador muy luminoso cuyo juego ejerce como contagio al resto. Toda esa velocidad, esa creatividad, esa diversión que transmite el baloncesto de Haliburton solo puede aplicarse si él mismo cree en ese juego. Es dar rienda a lo que él es, Gonzalo. Por eso cuando está bien es tan espectacular verle, porque no entiende de cortarse incluso en situaciones límite. Él acaba cerrando, Gonzalo, la serie ante los Bucks con una remontada nunca vista antes en playoff, 7 puntos abajo a falta de 40 segundos, pero es que días después lo repite ante los Cavs, siendo diferencial en los dos casos. Esa diversión, Gonzalo, durante unos cuantos meses no existía. Se había esfumado, o lo que es lo mismo, Haliburton había dejado de ser Haliburton. ¿Te das cuenta lo frágil que es todo? Mira, en agosto... es que él, has mencionado antes lo de, no, en redes hay muchos jugadores que se buscan, pero es que si tú eres jugador profesional de la NBA, te puedo asegurar que no hace falta ni buscarte, estás en notificaciones y la experiencia que él tiene, sobre todo la última, que es el sabor que te queda, te la marcan los trolls. Y además en verano tenía una responsabilidad mayor porque termina formando parte del equipo olímpico americano que acude a París. Andrés, el cuerpo médico te puede dar el ok cuando interpretan que la lesión que tú arrastrabas en la pierna había sanado. Oye, ¿qué tal? No, desde que terminó la temporada
La verdad es que no siento molestias, claro, porque no hay competición. Esa lesión se iba a reagravar durante la concentración, hasta el punto de que el cuerpo técnico, para entendernos, incluso llega a hacer entrenar al equipo sin él. Andrés, durante el torneo que llegaba al mundo, que Haliburton estaba allí de 12º jugador de 12 y de 20 también, como agitatoallas o como parte del decorado. Entonces, todo aquello parecía estar alimentando a los haters, de que esa era su jerarquía real, de que no era Derrick White. Ahora explícales que estaba lesionado, no solamente en la pierna, también en la zona lumbar donde termina infiltrándole. Entonces, claro, dice el autor, ni siquiera hacerse con el oro le alivió todo esto, porque recordemos que lo veíamos muy contento muchas veces en ese banquillo apoyando, ¿no? Sí. Que la experiencia de los Juegos Olímpicos es nueva, es asombrosa, no la olvidas en la vida. Pero yo entiendo que él cerrara esa cita con un cierto sabor agridulce. Y él lo reconoce. Dice, a ver, en temporada NBA, cuando ves que te están crujiendo, tienes la oportunidad de resarcirte casi cada noche. Pero allí, ¿qué podía hacer yo? Si no podía jugar, tampoco dar respuesta a nadie. Vi las cosas que estaban diciendo de mí y eso fue lo peor, porque empezó a consumirme. Lo iba a seguir viendo, Gonzalo, porque a inicios de temporada le iba a hacer mucho daño ese hábito que tenía por entonces de leer las redes, porque no estaba siendo él y no hacía más que hacer más profundo el agujero en el que se estaba metiendo él mismo. Gonzalo, no quería enfrentarme a la realidad, llega a decir Haliburton, no quería mirarme a mí mismo en el espejo exactamente. Intentaba solo huir del foco cuando lo que he intentado habitualmente es sentirme cómodo en él. Estaba experimentando una inseguridad que no había conocido. Haliburton aclara que ha estado los 2 últimos años acudiendo a terapia regularmente, tanto usando recursos privados como los que le pone a su disposición la propia franquicia de los Pacers. Sí. Ya hemos contado en alguna ocasión que los recursos actuales a disposición de los jugadores son muy potentes y afortunadamente se ha normalizado bastante tratar estas situaciones de salud mental. De hecho, los Pacers llegan a contratar a un especialista full time para estar en contacto permanente con los jugadores, el doctor Jamie Rubin, que había estado trabajando previamente en la NBA femenina. El caso es que antes de iniciar una remontada, Gonzalo, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que tocas fondo. Claro. Haliburton lo toca en ese inicio de temporada, las primeras semanas, esa falta de acierto en el tiro, yo diría que era solo la punta del iceberg de lo que estaba sucediendo por debajo. Estaba siendo infeliz en pista, que era algo impropio, totalmente desnaturalizado para él. Llega un punto en el que acude a un viejo amigo, un tipo muy importante en su carrera, de hecho, Gonzalo, para encontrar el punto de inflexión, la única salida posible, porque no podía aguantar más. Es ahí cuando se abre de verdad para hallar solución de una vez por todas al problema. ¿Se abre con quién? Con Drew Hanlen. Qué importante, Gonzalo, qué importante tener figuras de apoyo en esos casos, no aislarse por completo cuando estás metido en el agujero. Bueno, esta parte me parece la mejor de todas, porque decías lo del servicio psicológico. Vamos a contar a través de un trainer cuál es la diferencia entre un servicio psicológico y un tipo como este. ¿Cuántas veces hemos traído aquí el asunto de los trainers? La importancia que tienen. Pero es un término que se sigue asociando a una especie de apoyo en el gimnasio, un monitor. Se asocia más a poner conos que a otra cosa. De acompañamiento. No, es que acaban siendo mucho más. Claro. Algunos llegan a ser tutores, padres, confesores, terapeutas, porque pasan mucho tiempo a solas con estos jugadores, en intimidad. Yo les digo que no me extraña que algunos sean considerados como estrellas. Es el caso de Hanlen, de Drew Hanlen, que lleva ya con él pues cerca de 3 años. Tiene varios clientes en la NBA, como vamos a ver. Bueno, lo mejor de estos tipos es personalizar al detalle al sujeto con el que trabajan. Y en plena temporada te puede dar la sensación de estar con ellos un 24/7. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes una sesión con él, pongamos 3-4 horas, pueden ser más largas, pero digamos que juegas esa misma noche y en función de lo que ocurra, oye, es que esa terapia sigue. Quiero decir que puedes enviar a tu cliente mensajes de texto con un consejo, con un castigo, si es que lo mereces. Ellos suelen decir esto de tough love, ¿no? De amor duro. Pero a veces al descanso de un partido. Y le añade el clip de algo que ha hecho mal, de algo que no debe hacer. ¿Qué es esto, Tai? ¿Por qué no has tirado aquí? Ese último bote sobraba. Si sigues dudando, otra pérdida más. Y aquí se mezcla, no sé si de forma ideal, pero sí enriquecedora, algo que pueda compensar el mundo en el que viven los jugadores NBA. Los jugadores NBA viven de costumbre diariamente alfombrados por una cantidad enorme de palmeros. Totalmente. Entonces tú contratas un tipo de estos que te dice de entrada, muy bien, mis principios se basan en decir la verdad, porque en otro caso mi trabajo no tendría sentido. Y el cliente le dice, es que eso quiero, eso necesito.
Haliburton reconoce: a veces me ha mandado callar, me dice cierra la boca, el problema no es ese, el problema es esto, esto y esto. Y ahora que decías lo de la salud mental y los servicios médicos, aquí quería yo llegar. Hay una diferencia muy grande entre esos profesionales necesarios que sus mensajes suelen ser, para entendernos, más inspiradores, más positivos. Se emplea mucho un término moderno como es la asertividad, por aquello de compensar debilidades. Y los trainers que te pueden tratar como los maestros en primaria. Dice Tyrese, para corregirte necesitas exactamente eso. Y que tú creías que el problema estaba aquí y resulta que no. Creo que tomaré algo. Lamentablemente la hora de la comida ya ha pasado. Intento leer el periódico. Anda, cállate. Cuéntame algo. ¿Sobre mi vida? No, coño, me refiero a una anécdota. Ya que no puedes tener la boca cerrada para dejarme leer el periódico, cuéntame alguna cosa. Lo siento, no sé qué decirle. ¿No tienes anécdotas? No. Bien, entonces te contaré una. Esto es un periódico, ¿no? El 90% son mentiras. Andrés, por resumir, ¿dónde estaba el problema? Pues un clásico, en el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a todo, miedo a fallar, miedo a desconectar en mitad de un partido. Eso de la desconexión, el caso más extremo que hayamos visto es el de Kevin Love, de sentirte extraño. ¿Qué hago aquí? Y perderse, miedo a los partidos, miedo a tu devoción. La respuesta básica, muy humana, es eso de overthinking, el sobrepensar. Como si estuvieras conduciendo y cada metro estuvieras siendo demasiado consciente de lo que estás haciendo. Exacto. No, tiene que haber algo natural. Dice Hanlen: de verdad que yo ocupo muy poco tiempo en convencer a mis clientes de hacer algo. Lo primero que hago es escucharles todo lo que tengan que decir. Dice, hasta meterme dentro de ellos y comprender dónde está la disfunción. Pues está hablando aquí un psicólogo. Dice, ahí entro para reprogramar su cabeza, su mentalidad, y entonces sí convencerlos de lo que de verdad importa. Y fíjate, Gonzalo, que es esa confesión inicial a Hanlen, esa vulnerabilidad que asume por fin, lo que realmente empieza a liberarle. Compartir esa carga es lo que le acaba haciendo llevadero tenerla. Asumirlo, Gonzalo. Fue Hanlen, ¿eh? Hanlen el primero que es consciente de verdad de toda esta situación, de la gravedad. Y una vez sucede esto, él se apoya, por supuesto, pues en su pareja, en su familia, en sus seres queridos, los amigos con los que tenía cierto miedo de compartir esto por no hacerles sentir mal. Ahí es donde inicia de verdad ese ascenso de nuevo, sobre todo porque mentalmente estaba preparado para sanar, Gonzalo. ¿Cuándo empiezas a solucionar el problema? Cuando asumes que lo tienes. Claro. No quería decirle a nadie lo que me pasaba, pero aquella conversación con Drew, contaba Haliburton, lo cambia todo. Creo que es justo lo que ha acabado derivando en lo que hemos vivido esta temporada. Y ahí hablaba en plural, ahí hablaba de los Pacers. Y yo diría que era justo así, sí, Gonzalo. Y por eso a inicios de noviembre, un partido ante los Knicks en Indiana, se empieza a ver otro Haliburton, como si fuera otro jugador, Gonzalo, porque esa liberación mental ya había tenido lugar. Se marca 35 puntos, 14 asistencias ante los Knicks. Aquel día es el comienzo del cambio. Me volví a sentir yo, iba a decir... Pero no aquel día, meses después, recordando aquel partido. Y eso, Gonzalo, ser él no era precisamente poco. Yo diría que, de hecho, era absolutamente todo. Tiene término medio, ¿eh? Claro. Esperamos que esto lleva tiempo, ¿eh? Que no se produce de la noche a la mañana. Aquí tuvimos un programa, mira, me lo apunté aquí porque lo busqué en el archivo, 166 vulnerables, realidad y amenaza de los bloqueos mentales. Sí. Un montón de ejemplos. Pues mira, entre ellos, Curry, Lillard, Tatum, Harrison Barnes. Lo que explica muchas veces el ciclo de fondo y salida, siempre, Andrés, o casi siempre es paralelo al rendimiento del equipo. Vamos a ver, los Pacers es cierto que arrancan 10-15. Hay que recordar aquello, claro, ¿eh? Claro. Esta es una fase que oscurece a Haliburton y que se lleva por delante al equipo. Cuando un año antes habíamos visto lo que habíamos visto, por ejemplo, en la Copa o para meterse en las finales del Este. Dice el autor que su ausencia en Las Vegas le permitió meditar, detenerse y reiniciar. El trabajo de Hanlen iba a dar sus frutos y para cuando se quiso dar cuenta, su mejor socio, Nembhard, estaba de vuelta sano de su lesión de rodilla. Exacto. Andrés, y hasta el All-Star iba a repuntar en todo. A más de 20 puntos, 11 asistencias, ya otra vez por encima del 40% al triple, y los Pacers pasan de la 11ª del Este a la 4ª. Empiezan a volar ahí. De la que ya no iban a bajar. De hecho,
decíamos lo de que venían avisando. A los últimos 21 partidos se marcan un 16-5. O sea que les permite otra vez llegar a playoffs en el mejor momento del año, que es siempre el ideal. Dice el autor, solo el 2-0 a los Cavs volvió a sorprender a muchos porque ellos son así. Y Tyrese volvía a tener el balón en sus manos. Esto está muy bien, porque si necesitan cambiar el guión sobre la marcha, Carlisle va adelante con ello. Lo puede hacer, Gonzalo. De todas maneras, es muy llamativo con Haliburton, que en una época esta, la que vivimos, en la que el mismatch es el rey, es decir, donde al final a todas las estrellas se les atribuye mucho peso para desequilibrar en 1 contra 1 directo, la clave de Haliburton es totalmente antagónica. Siempre ha estado alejada del 1 contra 1. Haliburton es un motor colectivo, es uno de esos jugadores, yo diría que sistema, cuyo éxito depende también de la interacción con el resto. A mejor relación, mejor rendimiento global. Porque lo que sí es, desde luego, es capaz de potenciar todo lo que tiene alrededor. Ha insistido Hallen, su trainer, todos estos años, y lo hemos contado en varias ocasiones aquí, Gonzalo, en aumentar su amenaza anotadora para proyectar de verdad todo ese talento creativo en la distribución. Sucede con Nash y en realidad con cada gran creador que multiplica el daño al rival si este teme que puede anotar y no solo pasar, ¿no? Hallen ha detallado en diferentes momentos que con Haliburton ese registro se basa sobre todo no en calidad, no en fundamentos, en mentalidad. Que él tiene todos los recursos ya, todos los recursos técnicos como para ser un gran anotador, pero no tan a menudo ha sido lo suficientemente egoísta, digámoslo así, para buscar esos tiros. Y por eso el equilibrio entre anotación y dirección sigue siendo un aspecto, aún hoy, de mucho énfasis a la hora de trabajar con Haliburton. Acuérdate, Gonzalo, de aquella regla impuesta que contábamos en aquel capítulo dedicado a él de, oye, como mínimo 14 tiros, 14 tiros por partido. Eso ha ido variando en las formas, pero siempre ha tenido el mismo fondo, Gonzalo, que es que no se olvide de su relación directa con el aro. Eso obliga al preparador a reaccionar. ¿Tú eres de emojis, Andrés? Muy poco. Muy poco, Muy ¿no? poco. Bueno, no me pega. Yo que no tengo WhatsApp. Pero a veces es que viene muy bien. Por esto que decías, ¿eh? Hay una mañana, camino de la sesión de vídeo, que Haliburton recibe en el móvil un mensaje con 26 emojis del balón. Y algún detalle más, que termina en solo así tu actuación puede ser aceptable. Es decir, cómete el balón si es necesario. Ese momento crítico de la votación, que Trainer y él han guardado silencio, aunque yo puedo perfectamente imaginar, cómetelos a todos. Hallen. Y ahí tienes que ser muy brasas. Sí, porque siempre sobrevuela una fragilidad que puede asomar y romperte. Un ejemplo, el tercer partido ante los Cavs. De pronto vemos a Tyrese pasivo, ausente, borrado. Pero vamos a ver si esa noche, Michael Pina, en The Ringer, ya avisa del riesgo con una pieza que dice: todo pasa por Haliburton y el peligro de pasar de cazador a cazado. ¿Es cierto? Entonces, claro, insisto que ahí el preparador tiene que, en fin, insistir demasiado. Ahí es cuando un profesional puede tener la línea abierta con tu entrenador. Insisto, es que no es casual la rajada de Carlisle esa noche. Y bueno, tampoco la reacción de Haliburton después del cuarto partido, con aquel tuitazo. Overrate that. Andrés, esto lo hizo Kobe con honestidad. Y en fin, se hace entendible eso de Big Balls Dance, que es llevarse las manos a mejor parte al final del segundo partido. ¿Qué final, Andrés? Tremendo. Much better job of getting open. Misses Haliburton the rebound. 9 seconds. They do have a timeout. Carlisle's going to let him play. Haliburton steps back and hits. Tyrese Haliburton trying to take Cleveland's heart. And it is over. The Indiana Pacers in a Game 2 stunner. Dice esa noche: ya veis que mi entrenador no parece apoyar todo eso. Y la verdad ahora puede ser cosa que dé para reírse. Vamos a ver, Andrés, si es otro, puedo imaginar un Draymond Green o alguien que estaría recordándonoslo. Vamos, que se abre en un podcast de 24 horas. Pero es que Haliburton este año, en los últimos 2 minutos, ha sido una locura en el clutch, o sea, en canastas para empatar o adelantar a su equipo los 2 últimos minutos, se marca un 10 de 11. Eso es de otro planeta. Y por cierto,
que dos compañeros de profesión, le iban a dar en sus peores momentos apoyo en privado. Esto, Andrew, la noche en que se rompe Tatum, me vi obligado a decirlo. A recordarlo, sí. Primero porque en ese momento empatizas con Tatum y con un jugador y con un deportista así. Sí, sí. Pues sí, señor. Y aparte, lo más admirable de todo esto es que se hace en privado y nadie lo cuenta, nadie lo filtra. Me extrañó mucho que no hubiera nadie que me preguntara, ¿fue uno de los dos jugadores? Oye, ¿quién fue el otro? No me preguntó nadie. Pues el otro fue Joel Embiid. Aquí lo vamos a contar. Quiero decir, ¿te das cuenta? Tatum y Embiid tienen mucho en común con eso, ¿no? Para decirle, Tyrese, no te preocupes, ya sabemos cómo funciona esto. Primero porque lo saben. Y segundo, bueno, un detalle, son clientes también de Drew Hanlen. También lo es Giannis. Fíjate, de los cuatro, probablemente Giannis es el de mayor fortaleza. Seguramente. Ese otro personaje que contacta con él es efectivamente Joel Embiid. No solo en ese momento, sino durante todos los playoffs. Gonzalo, esto no se sabe demasiado. Eso es. Él hace muy buenas migas con Joel Embiid de los Juegos Olímpicos y Embiid le solía escribir en estos playoffs, para decirle, oye, ¿por qué no tiras más? ¿No? Como coincidiendo, como reforzando el mensaje que suele darle Hanlen. Tener relaciones honestas con tipos a los que admiro, como Joel o como Jason, me resulta muy valioso. Respeto mucho sus opiniones, mucho más, y aquí estaba el dardito, que las de anónimos que se pronuncian en encuestas. Ahí soltaba el dardito, a lo ocurrido estas semanas. De hecho, los aficionados de los Cavs llegan a entonar ese cántico contra él, Gonzalo, en la serie, el de Overrated, en la última eliminatoria de playoff, segunda ronda, pero ya lo tiene todo muy bien digerido, Gonzalo. De hecho, se lo toma a risa, porque le sirve para motivarle otra vez en el buen sentido. Y luego un detalle con esto que es muy, muy importante. Cuando la gente empezaba esos cánticos, se pudo ver varias veces a Donovan Mitchell pedirle a sus propios aficionados que parasen. ¡Qué escena! Esto me parece tremendamente significativo por buen deportista, por buen compañero y por ir además contra la dinámica actual de verter odio y ridiculizar al rival. Cueste lo que cueste. Por favor, no despertéis a la bestia. Y llevaba razón. Entonces al final dice, vamos a ver, si esto es un beef, no tenía ni idea de que lo hubiera. Y si ahora en adelante, cada vez que juguemos fuera, voy a escuchar eso, pues oye, ¿qué le voy a hacer? Y así hasta la siguiente votación, dice. Y a ver si entonces sigo siendo el número 1. It's just basketball, bro. I get paid a lot of money to play a child's game, so I love what I do. I love my job. I don't even really look at it as a job. I have a lot of fun with what I do, and I think there's, always commentary behind what I do, positive or negative, and it's hilarious because a lot of times it's people who know nothing about me have so much to say. It's usually the people who, don't come around or don't spend any time around me that have the most to say. Vamos a ocupar esta última parte del programa. Teníamos varias opciones y hemos elegido, creemos que la mejor. Dos cartas para cerrar. Mira, la primera es de su técnico en Iowa State, Steve Prohm. Sí. Coincide con él 2 temporadas y a mí te juro que me conmueve cuando supe que el propio técnico, viendo todo lo que había ocurrido con él, es quien contacta con los medios para poder expresar su opinión, cosa que hace de forma bellísima a través de una carta. Es fantástico. Él dice, lo primero que destacaría cuando lo conoce, era su habilidad natural para interactuar con el entorno, que era un chaval muy sociable. Eso que se llama talento social, pero nada que ver con el trepismo. Es cierto, ¿no? Sí. Y cuenta también cómo lo descubre. Un verano, dice, fui a ver un torneo en Las Vegas. Uno de mis asistentes lo conocía, ya había tenido contacto cara a cara con él. Dice, yo era la primera vez que lo veía jugar. No creo que pasaran más de 2 o 3 posesiones que mi asistente y yo nos miramos diciéndonos, we need this kid, necesitamos a este chico. Sí, contaba Bron Gonzalo que siendo sus cualidades básicamente todas a nivel ofensivo y entonces pase, bote, tiro, lo verdaderamente diferencial era cómo transmitía el resto el juego, Gonzalo. Esa personalidad, esa forma en la que se comunicaba en pista con los demás, transmitía una diversión, un foco hacia el objetivo muy genuinos. Esto es lo que las nuevas generaciones, yo creo, o nuevísimas generaciones llaman aura ahora. Bueno. Nosotros diríamos carisma, ¿no? Pero ese sentido especial para atraer, para hacer gravitar las cosas en torno a ti, ¿no? Decía que en su opinión, ser el líder de un equipo no coincide con ser el mejor jugador, sino con ser capaz de unir al grupo y darle solidez, en lo cual coincido. Liderazgo, decía, en los malos momentos y gestión en los buenos. Y recordaba que incluso antes de dar comienzo a su temporada de novato en Iowa State, una reunión de equipo con el resto, típicas reuniones previas que suelen ser en bares y además para regocijo de todos, se le veía con una naturalidad
impropia de un novato, Gonzalo, que su forma de gestionar esas primeras relaciones llamaba la atención, pero no desde el ego de querer hacerse notar, sino que al terminar aquella noche en un pub, le escribe al entrenador al día siguiente y le dice que para él era un sueño compartir equipo con aquellos tipos, de la relación que entablaba tan rápido. Recordaba el detalle Prom porque le parece un gesto de mucha humildad y de querer encajar perfectamente con jugadores a los que él ya respetaba mucho. Creo que dice algo así como que con humildad, ¿no? Sí. Es que a veces esto de la humildad contra el mal ejemplo de un padre. Es que algunos padres, Andrés, están haciendo bueno a la barbol. Categoría aparte, ¿eh? Vamos a ver, la escena, la eliminación de los Bucks, con el padre saliendo allí a restregarle a Giannis la imagen de... Es terrible. Pero de poner a prueba la paciencia de un ser humano que en ese momento tiene las pulsaciones a 1000. Y además, mire usted, qué flaco favor le está haciendo a su hijo. Es una situación tan incómoda que Haliburton dice, no, mi padre no lo ha hecho Tuvo bien. que pedir disculpas. Sí. Eso no se hace, papá, no me jodas. Tuvo que decirle en privado. La NBA para estas cosas actúa primero, ¿eh? Y entonces es la franquicia la que luego establece alguna medida que los Pacers prohíben el acceso a esos partidos de casa. Al padre de tu estrella. Bueno, aquí lo que vemos es el clásico desequilibrio entre amor de padre y saber estar. Entre orgullo por un hijo y, mire, errar el disparo. Pero es que ese orgullo desmedido, como buen padre, viene de atrás. Esto lo recordaba también Steve Prom en su año freshman. Que el padre hay un momento en que le dice, oye, búscame al mejor jugador que tengas entre los mayores y ocúpale en enseñar a mi hijo un rato cada día para trabajar y aprender. Le vendrá bien. Oye, Prom, el entrenador, se lo presta. Tenía un senior de 5º año, que era María Shayok, que le acaba poniendo las pilas. Le enseña, bueno, a esa edad, ¿qué le puedes enseñar? Por la parte más de la disciplina, ser algo más metódico. Y dice Prom, ese año vino un primer scout de la NBA a ver un entrenamiento. Antes de acabar, me vino y me dijo lo siguiente. Perdona, ¿sabes quién de todos ellos va a ser elegido más alto en el draft? Y Andrés, Prom como que no terminaba de verlo. A ver, aquí está la diferencia entre el entrenador, tiene su papel, y el scout, y el profesional de talento. Sí. Dice Prom, yo no sabía bien, no sé si lo decía por Shayok o Horton Tucker, teníamos varios posibles. Dice, ¿en serio? Pues hombre, Tyrese, ese chico. ¿Por qué? Pues lleva 10, 11 partidos. Dice, mira, lo he visto actuar estas 2 horas. Se ha adaptado a todo lo que has propuesto. Encaja con los mayores y con los nuevos. Encaja con todo. Te escucha a ti y escucha al resto. Transmite energía solo con su presencia. Te aseguro, lo elegirán y será vuestro pick más alto. Seguro, Gonzalo. Bueno, es que dices, es que Haliburton siempre ha transmitido a sus equipos una energía positiva, un buen rollo, una confianza. Es un tipo que además sonríe bastante en pista, ¿no? Que tiene ese lenguaje corporal contagioso, ¿no? De creer en el resto. Y recordaba Prom al respecto de esto, de lo del draft, Gonzalo, que al finalizar el primer año en Iowa State, él le pregunta sobre qué intenciones tenía con respecto a su futuro, si quería dar el salto porque ya había despertado cierto interés, y que la charla fue muy sencilla, básicamente porque no se dejó seducir por nada. Quiero volver un segundo año, le dijo, necesito mejorar, necesito seguir. El objetivo es poder optar a ser elección de lotería. Solo entonces, solo cuando pueda llegar a eso, me plantearé marcharme. Es decir, yo creo que para haber cumplido solo un año, Gonzalo, muy coherente, muy maduro, y a eso se suma, por cierto, que aquel verano, tras su primer año universitario, compite con la Sub-19 de Estados Unidos en el Mundial, el Mundial que se disputa en Grecia, gana el oro, es quinteto ideal, máximo asistente del torneo, y empieza la segunda temporada en Iowa State universitaria con un nivel ya totalmente diferente de confianza. Que siempre llegaba, hay que insistir, con una sonrisa a cualquier parte. Todos los días. Y usted da igual, ¿eh? Despacho, gimnasio, entrenamientos, partidos. Dice, notabas que ya estaba ahí porque siempre se le oía. Esto es muy importante porque esos días, tú sabes, ¿no? De ambiente frío, que la energía está como está. Hace un salto de cama, ¿no? Todo el mundo. La ponía él. Animando a todos. Me recuerda, Gonzalo, ¿sabes cuando se hizo famoso, no viral porque no existía todavía, los choques de manos de Nash con los Suns? Que era un obseso, daba cientos y cientos durante los partidos. Era justamente esto. El misterio del contacto amable. Exacto. Vamos a jugar, venga, qué buen rollo, que eso vale mucho. Recordemos que en su segundo año él se rompe la muñeca y va a pasar tiempo fuera, quiere volver antes. Esto no es la NBA, ¿eh? Allí hay un poquito más de permisividad y regresa y se vuelve a romper. Entonces ya sufre una operación. Dice, para entonces ya sabíamos que iba de cabeza al draft y que tenían razón. Y un día se lo dice el chaval, coach, me voy a presentar, pero quiero que sepas que voy a estar aquí, tenga pruebas o no. Que no voy a perder ningún entreno, ni me voy a ir a ningún sitio hasta terminar aquí como debo, juntos con todo el grupo.
¿Qué le iba a decir? Estate tranquilo. No pasa nada, que ya sé cómo funciona esto. De y todas mucha formas, suerte, claro. Hay otro detalle más aquí, Gonzalo, muy importante, Sí. porque a nivel personal, porque Prom cambia Iowa State por Murray State en 2022, está allí 3 años, y el pasado mes de marzo de este año 2025 es cesado Prom. Eso coincide en el tiempo, lógicamente, con la fase regular de la NBA. Bueno, los Pacers juegan un martes 11 de marzo ante Milwaukee, ganan el partido con un 3+1 en los últimos segundos de Haliburton, Gonzalo. Y Haliburton, al terminar, se entera de que han cesado a Prom, al que fue su técnico universitario. Al día siguiente le llama, le dice que acaba de conocer la noticia, que le perdone, que le tiene en mente, que cualquier cosa que necesite, por favor, que le diga. Gonzalo, déjame decirte, no tenía ninguna necesidad, pero ninguna. Habían pasado 4 años. Y lo hizo, seguramente porque entiende que Prom podía estar atravesando un momento difícil y en ese escenario es cuando más se necesita actuar. Es ahí cuando él actúe. Cuando el técnico se lo cuenta a su hijo de 10 años, que estaba con él cuando Haliburton le llama, el hijo, con la ingenuidad, ¿no? Con la visión propia de un niño, le dice a su padre, joder, ¿cómo se nota lo bien que lo has hecho? Papá, te va a ir bien, ¿no? Y simplemente ese detalle también del hijo, pues para salir adelante en ese momento difícil, Gonzalo, no tiene precio. Pues eso es el liderazgo. Y una forma además muy sutil y muy alegre. Es que esto de la felicidad pone muy nerviosos a muchos. Sí. La segunda carta, y pedimos disculpas, es un programa. No por la carta, sino por el personaje. Porque es alguien que lleva esperándolo tanto tiempo como el que le llevó a escribirla, Miles Turner. Es que así lo titula, ¿eh? Me ha llevado 10 años escribir esto. Bueno, pues te habrá salido, en fin, un Quevedo, ¿no? Sí, señor. Muy oportuna su aparición y presencia en The Players Tribune. 10 años, dice, 5 de los cuales, como mínimo, ha estado fuera y dentro a la vez. Y esto sí que no es nada fácil de gestionar. Bueno, cuenta muchas cosas, las cuenta además a corazón abierto, en fin, con una sinceridad que desde luego nosotros agradecer. Como por ejemplo, dice que el año pasado él vuelve a Dallas, recordemos que es nativo de Bedford, Texas, y resulta que la familia y los amigos le tenían preparada una fiesta sorpresa. Y dice, bueno, un momento me pregunto, ¿de qué va esto? Hombre, Miles, cumples 10 años en la NBA. Bueno, llega a contar que al final de la noche le invade una sensación extraña con un punto amargo de ¿pero qué coño estoy celebrando? Es que él dice, no se supone que uno debiera decir esto, pero voy a decirlo porque es verdad. Nunca he sido All-Star, tampoco el NBA. No he ganado un anillo, por no ganar ni un título de división. Y ahí estábamos todos, ellos conmigo, 40 personas disfrazadas de cowboys, celebrando lo que yo había conseguido, mis logros, que no sé cuáles eran. Dice, llegué a sentir vergüenza. Bueno, Andrés, hemos visto declaraciones, ¿eh? Sí. Pero estas de las más crudas, en un sentido contrario al buenismo lógico de celebrarlo todo. O sea, una forma brutal de arrancar. Es tremendo. En esa carta Miles Turner ya contado también que después de la pandemia lo pasa mal, Gonzalo. Los Pacers en aquel momento pasan a tener récord negativo después de presencias en playoff, aunque cayeran pronto. A ver, en un trienio realmente malo de resultados, Turner lo pasa mal, porque es ahí cuando nace algo que se iba a perpetuar después, Gonzalo, que es verle totalmente envuelto y permanentemente en rumores de salida. El eterno traspasable. O verle dudar, y esto es lo más grave, de su propio nivel. Pero claro, la gente, los aficionados, empezaban a verle como una losa, como un jugador atascado, como un contrato, un hombre en el que no invertir. Claro, eso te merma a nivel emocional. Y lo iba a reconocer. Quizás sea tonto, decía Miles Turner, darle importancia cuando estás ganando millones de dólares por jugar a algo que adoras. Pero ¿qué podía hacer? Era joven y no sabía aceptarlo. Eso lo llega a decir Turner en la carta, reconociendo algo que hasta entonces creo que había estado buscando tapar, Gonzalo, pero lo dice. Ahora no me avergüenza, pero yo tenía una depresión muy, muy fuerte. 2 últimos años que sale de esa depresión, que se sacude esa sensación maldita de ser prescindible, de ser no más que una moneda de cambio. Mira, desde esta semana, en nuestro archivo, pues me ha dado por buscar una parte de lo que teníamos por Miles Turner si hubiese tenido un programa, que ojalá algún día lo tenga, ¿no? Tú fíjate, solamente algunos titulares te dan cuenta por dónde han ido los tiros. Yoga en Miles Turner, más yoga en Miles Turner para sobrellevar todo eso. Eso es Lego también, ¿no? Exacto. Cuando empieza a ser traspasable prácticamente todos los días, él se reivindica diciendo, quiero y merezco un rol mayor. El tremendo y olvidado 2023 de Miles Turner, lo intentaron mover, resistió y ha sido clave en esta resurrección. Lo ocurrido el año pasado.
tras los playoffs de 2024, pueden ser contenders antes de lo que se cree. Una entrevista que da en la que dice, tenemos lo que necesitábamos y por fin Miles Turner la pieza necesaria. Él dice en la carta, estos 2 años han sido más que especiales para mí. Todavía soy alguien joven y os aseguro que no es plato de buen gusto estar como yo he estado. Llega un momento en que solo quieres salir de toda esa oscuridad y os aseguro que no es fácil. Que se lo digan a Gobert, como tocamos en su programa, ¿no? Dice, hasta que al final me di cuenta de que el primer paso era tan sencillo como salir de mí, de mi rayadura, y mirar en torno a mi gente, a mi grupo y equipo y contar con ellos para todo, claro. Pero si tienes que entrenar todos los días con ellos, digamos, o jugar. Esto es como decir, no estoy solo y si me veo solo como esperando a que me muevan, no, voy a actuar, voy a pensar en todo lo contrario. Este es mi equipo, voy a demostrar que pertenezco a ellos. Andrés, ese dicho popular entre los jugadores de la liga que recuerda que un entrenador puede cambiarte la carrera. Y qué cierto es, ¿eh? Para bien o para mal. Sí. La tecla. Dice, algunos lo traducimos así, estás a un entrenador de que todo vaya bien o todo vaya mal. También. Andrés, como te toque el malo, tu carrera va a ir por el lado equivocado. Puedes caer al hoyo. Pero como te toque el bueno, no solo, dice, se beneficia tu carrera deportiva, es que hasta te cambia la vida. Esto es un programa, ¿eh? Esto es un programa de entrenadores potenciadores y entrenadores que te hunden, ¿no? Sí. Hablando del caso actual, Turner conoce a Rick Carlisle básicamente, Gonzalo, por el anillo de los Mavs. No tenía otra relación, porque cuando Dallas es campeón en 2011, Turner era un adolescente tejano que seguía a los Mavs, ¿no? Pero luego, pues seamos claros, luego no sabía prácticamente nada sobre Carlisle, hasta que Carlisle es contratado en Indiana. Porque ahí, ¿qué hace Carlisle? Le llama personalmente, quedan, viaja Carlisle a Dallas y junto a Joy Pierce, por cierto, que también es asistente de los Pacers, muy muy cercano ahora a Miles Turner, y ahí es cuando empieza a conocer a Carlisle. Esa charla con ambos, con Pierce, con Carlisle, le genera muy buena vibración inicial. Estuvieron cenando en un stick-out de esos potentes en Dallas, Gonzalo, el Nick and Sam's, y aquello, ya te digo, crea muy buena sensación para Turner. No iba a ser solo sensación, además, sino que sí iba a hacer realidad muy pronto. Carlisle iba a confiar de verdad en Miles Turner durante su etapa como técnico de Indiana. Hay un momento en que, obviamente, se tira de cabeza a por Haliburton, a su compañero, y su luz, su faro, porque reconoce que ha sido el motivo principal de recuperar su amor por el juego. De hecho, arranca con cierta gracia cuando dice, a ver, cuando el equipo hizo el traspaso por él, si te digo la verdad, no lo conocía. Su juego no era nada familiar y cuando lo veíamos tirar nos hacía reír a todos. Es un poco eso, ¿eh? Como con Carlisle, no le conozco de nada. Mire usted, cuando empieza a ver a Haliburton jugar, eso sí, y lo empieza a ver desde el banquillo porque Harden estaba lesionado, Gonzalo, la impresión fue tremenda porque él reconocía que no esperaba que fuera tan bueno. Y cuando Turner se recupera de esa lesión que le hizo perderse medio curso, el verano 2022 lo emplea junto a Andy Martin, junto a su trainer de confianza, en ponerse en el mejor estado físico de su carrera. Desde ahí en adelante, lo que recuerda estando sano y compartiendo pista con Haliburton es básicamente maravilloso, que es recuperar la emoción y recuperar la diversión de jugar. Gonzalo, esto es una bendición. Hay un detalle además que nos gusta especialmente, cuando Turner reconoce que nacía allí una época en la que los técnicos le decían mucho más qué hacer y no tanto qué no hacer. Esto es un detalle muy significativo, pasar de la limitación a la potenciación. Desde el punto de vista mental, él cuenta que le libera y empieza a pensar que con esa perspectiva ese equipo puede llegar muy muy alto y no se iba a equivocar, Gonzalo. Y remata, tengo 29 años, llevo estando en el mercado los últimos 6 y aunque ahora parezcan haber cambiado las cosas, no ha pasado mucho tiempo de cuando tenía serias dificultades para ver el día siguiente. Claro, insistir mucho. Esto es como vivir en un pantano de incertidumbre. Sabes que te quieren mover y no lo consiguen. Y como todo lo vivido, dice, te da perspectiva, mi única verdad es esta. Desde hace un año, y aunque fuéramos eliminados, me siento revitalizado. Y os juro que no exagero al decir que me he vuelto a enamorar del baloncesto, a sentir que aprecio ahora de verdad muchísimos detalles del juego. Andrés, no hay más que verlo. You don't have to foul here, but you have got to come up with a stop. 5 to shoot. Turner, he puts it down. Miles Turner with the biggest shot of his season. Vamos a cerrar con dos cositas, Gonzalo. Una propia de Miles, cuando en 2021, en plena crisis de identidad, escribía en su diario que lo tenía preguntándose si lo que estaba viviendo entonces merecía la pena o si no era mejor alejarse del foco y ganar tranquilidad. La respuesta que daba es que claro que merece la pena, la adversidad como etapa hasta encontrar esa respuesta y saberte fuerte por lograrlo.
Y el segundo detalle es en relación a los Pacers, porque Turner decía antes de llegar donde han llegado este año que este equipo no era el del año pasado, competitivamente hablando, que estos Pacers, un año más maduros, más hechos, son como una especie de hermano mayor del equipo que el año pasado llega a finales de conferencia. Y sonaba un poco aviso, Gonzalo, que están cumpliendo, por cierto, porque se han metido a la final del Este sufriendo solo 2 derrotas, 2 derrotas en las 2 series anteriores. Esto, para poner un poco en perspectiva, es algo que bajo el formato actual de playoff solo había logrado 2 veces en la historia los Pacers. Ellos creen que pueden ganar ante cada rival, Gonzalo, y es que no es una creencia vacía. Andrés, no nos habríamos perdonado cerrar el curso sin tocar a los Pacers. Y por supuesto hacer mención a ese entrenador que siempre te acaban diciendo, oye, ¿no está este tío subestimado? El que más probablemente es uno de los entrenadores más adaptables que yo haya visto en mi vida. Todo lo que ocurre con él nunca es casual. Es una alegría verlos jugar. Totalmente, Gonzalo. Son una de las grandes historias de estos playoffs. Tienen a su vez muchas intrahistorias dentro, tienen varios programas, muchas aristas, pero queríamos partir obviamente de Haliburton, que es el hilo conductor de muchas de ellas. Es un jugador Haliburton, Gonzalo, que si tú le dotas de estabilidad, pone en marcha un motor difícil de frenar, Hay que recordarlo porque se nos olvida a veces. Este es un equipo de 337 pases por partido en playoff, Gonzalo, que es de largo la cifra más alta desde que hay registros en playoff, con todo lo que eso supone a nivel de filosofía, de identidad. Es un equipo atrevido, un equipo al que te gusta verle jugar y que pone a prueba a cualquiera, porque seas lo bueno que seas, Gonzalo, y lo sugerías al inicio, ellos van a lo suyo, Este equipo es un regalo de ver en playoff. Pues como lo fueron aquellos Suns de 2005, que es uno de mis equipos fetiche, porque daba la sensación de que por fin alguien había abierto las ventanas, que olía muy a cerrado, y aquello era una maravilla, porque entraba viento fresco. Totalmente. Siguen siendo, fíjate, eso sigue siendo posible con un equipo como este. ¿Vale? De hecho, hasta Haliburton podía haber sido como una especie de Nash estiradito un poquito, como un chicle. Un poquito. Ese tipo de creadores geniales. Andrés, muchísimas gracias. Placer. Una semana más. Teníamos ganas también de recuperar nuestra rutina. Claro. Pero aquí estaremos, como siempre, el próximo lunes en El Reverso. Os esperamos. Un abrazo.